Desde un país donde la historia y la modernidad conviven, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato une culturas. Desde nuestras raíces andinas hasta las nuevas expresiones que nos conectan con el mundo. Lima, una ciudad que mira al futuro, donde innovación y conocimiento se encuentran. Y en el corazón de esta ciudad, la Pontificia Universidad Católica del Perú abre sus puertas al CIBEC 2026. Un encuentro para compartir experiencias, fortalecer la investigación y construir una educación en control de gestión líder en Iberoamérica. Te esperamos en Lima, porque el CIBEC 2026 no solo será un congreso, será una experiencia. Iniciemos, Mariana, claro que sí. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Agradecemos su presencia en este espacio donde vamos a conversar en este webinar titulado Investigación Científica Estudiantil en la Era Digital. Este intercambio lo vamos a tener con tres grandes expositores egresados de diversas universidades nuestras. Está, por ejemplo, nuestro participante Luis Lara. Él es especialista en ingeniería y analítica de datos, con experiencia en transformación digital e inteligencia artificial aplicada a los negocios. Actualmente se desempeña como asistente director de ingeniería de datos. También contamos con la presencia de otro egresado destacado, que es Galo Sánchez. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, con experiencia en gestión empresarial e innovación. Y también con Romina Egas, licenciada en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con sede en Ambato, con experiencia en gestión empresarial e innovación. La conversación va a girar en torno a 4 grandes preguntas orientadoras que nos van a llevar a conversar y poder tomar algunas orientaciones sobre la importancia del Congreso Iberoamericano de Control de Gestión y las nuevas tecnologías de la información. Este compartir va a estar moderado por la doctora Zoraida Ramírez de Colombia. Por favor, adelante, doctora. Gracias, Mariana. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, buenas noches a quienes están del otro lado del océano. Pues saludar a toda Iberoamérica que se conecta a este webinar previo a nuestro Congreso Iberoamericano de Control de Gestión. En el día de hoy, como lo comentaba Mariana, tenemos 3 expositores, o más bien 3 personas que nos acompañarán en este panel relacionado con la investigación científica, pero sobre todo la investigación científica desde el ámbito estudiantil, matizada con los asuntos de la era digital. Vamos entonces a revisar qué tenemos, como lo presentaba Mariana, 3 egresados, ¿sí? Tenemos a Romina, tenemos a Galo y a Luis Miguel. No sé si ya los tenemos por ahí. Romina ya te habrá resuelto sus asuntos de audio. Nos puede dar una señal para saber si podemos comenzar un poco con nuestras preguntas orientadoras y un poco esta dinámica del panel que se desarrollará el día de hoy. Muy buenos días con todos. Una disculpa, no sé, el día de hoy no quiere colaborar mi computadora, ni siquiera el fondo, ¿vale? No, no lo puedo quitar. Mil disculpas. Voy a intentar hasta mientras quitar, pero al menos el micrófono ya funciona. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Romina. Te escuchamos bien y esperamos poder verte en pantalla. Tenemos también a Galo Sánchez y a Luis Miguel. Y entonces, dándole un poco de espacio a Romina, vamos a comenzar entonces. Vamos a dar un espacio para unos 5 minutos de resolver cada una de las preguntas y para que más bien hagamos un conversatorio, un diálogo alrededor de estos asuntos que van a ser hoy muy relevantes en este espacio y sobre todo que se van a conectar con el tema central de lo que será nuestro CIBEC 2026, que es toda la parte de innovación digital impulsada por inteligencia artificial. Sin más, entonces vamos a dar el orden a las
preguntas, pero también a las intervenciones. Entonces tendremos primero a Luis Miguel, luego tendremos a Galo y por último a Romina, quienes tendrán un máximo de 5 minutos para ir respondiendo las inquietudes. La primera inquietud, entonces, que lanzamos para este webinar y que empieza a ser la apertura a esta dinámica tiene que ver con el asunto de las nuevas tecnologías. Se supone que en el mundo de hoy, pues ya empezamos a convivir de manera más intensa toda la dinámica con las tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial, herramientas de todo tipo para el desarrollo cotidiano, pero sobre todo para asuntos que tienen que ver con la academia, con la investigación científica. Entonces, la pregunta fundamental es si ustedes consideran, ustedes que han sido estudiantes, recién egresados, indican que o consideran que esas nuevas tecnologías pueden potenciar la investigación, sobre todo desde la formación y desde la producción científica, y como estudiantes, cómo ven que esas tecnologías puedan potenciar estos asuntos de la investigación. Adelante, Galo. Listo. Pues sí, sin duda alguna, creo que hoy en día sería casi imposible pensar en un proceso de investigación que sea sin apoyarse de herramientas digitales. Bueno, en mi caso particular, cuando desarrollé mi modelo de gestión de marketing de contenidos para las cafeterías locales de mi ciudad, Ambato, la tecnología fue una parte estructural de la metodología, desde análisis de datos de redes sociales, esto se hacía para entender el comportamiento de los consumidores, hasta también el uso de bases de datos científicas, que esto nos permitió sustentar teóricamente cada decisión. Um, lo que sí creo es que la tecnología potencia la investigación, pero no la reemplazaría. Nos da velocidad, nos da acceso a información. Antes seguro que tomaba semanas conseguir toda la información para un trabajo científico. Bueno, nos permite la tecnología tal vez cruzar ciertas variables y contrarrestar ciertas opiniones, pero sin embargo esta potencia solo se traduce en una buena investigación si es que detrás hay una persona con un pensamiento crítico que sepa cómo interpretar lo que nos da la tecnología. Eh, Realmente yo considero que ahí estaría el verdadero reto de nuestra generación de investigadores, porque no se trata solamente de tener el acceso a la tecnología, porque eso ya lo tenemos casi todos, sino saber usarla con responsabilidad académica. He visto algunos compañeros, bueno, en la carrera que confunden tener muchas herramientas digitales con tener una buena investigación, y son cosas distintas. La tecnología sí es verdad que nos amplía el campo de visión, pero la disciplina, la ética y la capacidad de cuestionarnos, eso sigue siendo profundamente humano, sin duda. Bien, pues muy excelente tu aportación, sobre todo desde la mirada de herramientas tecnológicas con la posibilidad de potenciar los procesos investigativos. Pasemos un poco a Luis Miguel a ver qué nos puede complementar y qué nos puede aportar. Adelante, Luis Miguel. Bueno, en mi experiencia, las últimas tres tecnologías que han cambiado, digamos, el mundo básicamente fue en el 2018, justamente con un paper que se llamaba Attention is All You Need del DeepMind, del grupo de Google, el cual dio el origen a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Luego en el 2021, cuando salió ChatGPT, y luego, digamos, en el 2024, 2025, que Claude sacó, digamos, el agente de IA. Entonces, ¿cuáles son los cambios que ha traído estas tecnologías? Por un lado, ya en un inicio era, digamos, responder preguntas simples, luego los modelos crecieron y contenían, digamos, información prácticamente limitada, prácticamente todo el conocimiento humano. Y actualmente con la tecnología de Claude podemos tener agentes, los cuales son autónomos y toman decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es el gran cambio con los agentes, es de que pueden hacer todo el trabajo por nosotros, y acá es justamente donde coincido plenamente con Galo, es de que detrás tiene que haber una persona con ética y con conocimientos claros sobre el tema, porque la IA detrás, si uno tiene la tecnología detrás, prácticamente es un modelo matemático detrás y aleatorio en cierta medida y genera ciertos errores, entonces no es algo en lo cual uno pueda confiar plenamente. Entonces es algo justamente que
Por ejemplo, en un jefe de investigación, ahora en vez de tener, digamos, 5 estudiantes, puede tener un estudiante y 20 agentes de IA que pueden descargar los papers, que pueden hacer los resúmenes, pero siempre tiene que haber un experto detrás. Si no, ahí uno cae en una trampa de confiar en los modelos y es algo que crece y es como una bola de nieve que va creciendo y al final termina con un trabajo muy mal hecho. Más allá de los temas de plagio y temas que uno siempre debe de aportar en qué medida uno usó la IA en sus trabajos de investigación científica. Gracias, Luis Miguel. Vamos a ver entonces, Romina, qué nos puede decir acerca entonces de esta tecnología, de cómo potenciar entonces, quién sería el que pregunta y cómo pregunta, y cuáles son esas aportaciones de la tecnología. Bueno, en mi caso yo estoy de acuerdo con Mario y con Galo, porque definitivamente considero que las nuevas tecnologías de la información pueden potenciar la investigación científica estudiantil en ambas carreras, tanto en administración como en contabilidad. Y yo creo que vale la pena detenerse en el cómo. El ejemplo más claro para mí es cuando yo ingresé a la universidad, porque en ese momento estábamos atravesando la pandemia y recién nos estábamos familiarizando con el tema de las clases virtuales y todo lo que conllevaba. Pero todo eso cambió cuando las herramientas de inteligencia artificial surgieron y se empezaron a popularizar. En mi caso, cuando estaba desarrollando el trabajo de titulación, pude ver cómo esas herramientas nos ayudaban a optimizar el tiempo, y realmente nos dieron bastantes facilidades, pero también pienso que es muy importante saber discernir que el no usar estas herramientas de una forma en la que no nos permita desarrollar nuestro propio criterio y nuestro razonamiento como estudiantes, porque eso es algo que hace la diferencia entre en un trabajo de investigación hecho por inteligencia artificial y uno hecho por nosotros como investigadores jóvenes. Y bueno, también considero que es importante recalcar que la inteligencia artificial y el resto de eh, herramientas tecnológicas nos han apoyado a agilizar las tareas. Pero como dije, no tenemos que confundir eso con el sustituto del razonamiento de nosotros como estudiantes. Y bueno, diría en conclusión que el fortalecer nuestro propio criterio nos abre las puertas para colaboraciones en el futuro. Y eso solamente vamos a lograrlo si somos capaces de formar ese criterio y no usar de forma inadecuada las herramientas de inteligencia artificial. Genial, Romina. Yo quiero complementar un poco esta primera parte de la primera pregunta porque ha surgido allí asuntos valiosos que ustedes comentan frente a las herramientas y frente a la diferencia entre tener una herramienta y la diferencia entre que detrás de esas herramientas esté una persona, un ser humano que es el que piensa, critica, reflexiona y hace discernimiento de ideas. Entonces, nos pasa mucho a nosotros como profesores, como investigadores, con nuestros estudiantes, y es que cuando abordamos asuntos de investigación, pues fundamentalmente todo gira alrededor de una pregunta, ¿sí? Yo quisiera una ronda así rápida que en esta primera pregunta o en este primer apartado, donde hablar de cómo la tecnología lo potencia, ¿será que la tecnología nos puede ayudar a a preguntar, es decir, a interrogar y a encontrar problemas en torno a la investigación? Galo, cuéntanos. Bueno, yo creo que sí, la tecnología, o en este caso, rescato un poco lo que decía Luis Miguel de los agentes de inteligencia artificial que existen hoy en día, que ya eso es, digamos, al tope de tecnología que se ha llegado hasta el momento de que pueden ser 100% autónomos, como él decía. Entonces, yo creo que el hecho de preguntar requiere cierto grado de interés. La tecnología sí nos puede guiar en qué temas o cómo, por dónde dirigirle a nuestra investigación. Pero si es que nos diera hasta el último, digamos, de recursos, sea qué preguntar, qué respuestas de esperar, estamos dejándolo por completo a libre albedrío de la tecnología o de la inteligencia artificial, decirnos cómo debe estar nuestro trabajo de investigación. Entonces,
Yo pensaría que el hecho de preguntar iría bastante ligado a la curiosidad que siente el propio estudiante eh, por su tema de investigación. Lo que esa persona debe hacer es esa misma persona hacerse las preguntas necesarias para decir, ok, yo quiero que vaya dirigido por acá o por allá y no dejárselo, más bien para todo lo que sea referencias bibliográficas, papers para después posteriormente leerlos, lo más importante, comenzar de lo general y ir poco a poco a lo particular. Me parece excelente que la tecnología nos ayude y nos guíe por ahí. Sin embargo, la curiosidad del estudiante creo que va a ser siempre lo que más debe perdurar en un trabajo de investigación. Gracias, Galo. Luis Miguel. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que dejar esa tarea a la IA sería prácticamente como dar la autoría a la IA por nuestro trabajo y habría que darle el crédito correspondiente porque una investigación nace de la curiosidad que uno tiene. Obviamente uno lo puede utilizar para refinar su pregunta, para ver si es que quizás esta pregunta ya ha sido hecha en otros trabajos de investigación, así no hacemos a lo que ya existe. Pero, o sea, se puede utilizar. Usualmente lo que va a hacer es ver lo que ya existe, quizás de temas similares y tratar de copiar temas existentes, pero una vez más no lo veo muy ético, sobre todo si uno va a publicar esa investigación como netamente suya, ¿no? Entonces, yo lo vería más como una forma de refinar la pregunta de investigación y ver si este tema no ha sido investigado antes, quizás en otro idioma que uno no domina, por ejemplo. Pero no lo utilizaría para preguntas. Sí puede ser, obviamente, hecho por eso, pero no es algo que yo sugiera. Y Romina, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo diría que la inteligencia artificial nos ayuda a ambas cosas, tanto a preguntar como a responder, porque cuando nosotros somos curiosos, preguntamos, estamos dando paso a que el proceso de la investigación se dé de manera natural. Y es algo muy importante porque de esa forma podemos desarrollar nuestro criterio, formar ese criterio, como había dicho respondido en la pregunta anterior. Entonces, definitivamente las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a potenciar eso, a, a crear un camino y ver por dónde ir, no de manera ciega, sino ver la ruta de investigación y pues tener claros los puntos que conllevan la investigación. Y claro, apoyarnos de estas herramientas es súper importante y bueno, eso sería mi respuesta. Bueno, pues muchas gracias a los tres por eh, dar todas estas ideas alrededor de las tecnologías y cómo potencian la investigación, sobre todo desde el enfoque de los estudiantes. Pasemos entonces a un siguiente segmento. Ese siguiente segmento entonces lo vamos a hacer al contrario. Vamos a empezar con Romina, luego con Luis Miguel y luego con Galo. Y vamos a plantear una siguiente pregunta. Para nosotros, como la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, bueno, y que organizamos cada año precisamente un Congreso Iberoamericano en Control de Gestión, que este año pues lo tendremos en la ciudad de Lima, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, pues nos gustaría saber si para ustedes, digamos que en su espacio estudiantil o de recién egresados, consideran que este espacio de los congresos y en específico este de control de gestión es un espacio relevante, importante, considerable para la formación investigativa para los estudiantes y cómo creen que un espacio como este podría aportar precisamente al desarrollo de esa formación investigativa en el ámbito estudiantil, en campos como la contabilidad, la administración, la economía, la contabilidad de gestión y sus áreas afines. Entonces, adelante, Romina, ¿Ya? cuéntanos un poco. Claro, bueno, yo creo que sí. Precisamente este tipo de espacios son lo que muchas veces nos hace falta durante la formación del pregrado. Porque en la universidad, en las aulas de clase, claro, adquirimos la base teórica, pero no siempre no tenemos la oportunidad de ver cómo esos conocimientos se debaten dentro de un entorno como este, con la comunidad científica, no solo nacional, sino internacional. Entonces yo sí pienso que un congreso de esta naturaleza nos puede ayudar a acercarnos a esa realidad. Nos permite también entender que investigar es un proceso dinámico y es colaborativo porque nos permite unir, conectar ideas
también tomando en cuenta los contextos de los países distintos, porque no siempre se maneja de la misma forma en los países en general. También yo pienso que aporta muchísimo al networking académico. Un término que básicamente se refiere a la conexión entre estudiantes, investigadores, docentes, porque nos da la posibilidad de poder conversar con investigadores y escuchar su punto de vista. Eso yo creo que nos amplía bastante nuestra visión, y también nos puede abrir puertas en un futuro para hacer colaboraciones como jóvenes investigadores o incluso para estudios de posgrado. Em, También yo creo que valoro muchísimo la retroalimentación porque es algo que es como por ejemplo lo que estamos haciendo en este momento. Porque estamos exponiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos y recibimos en intercambio una opinión de los diferentes investigadores que tienen amplia trayectoria. Entonces, claro que es un espacio súper valioso para todos, no solo para los estudiantes recién egresados o graduados, sino en general para todos los estudiantes. Entonces, personalmente pienso que este tipo de oportunidades son muy importantes, tomarlas, aprovecharlas y claro, la vara es muy alta porque al escuchar a Luis, perdón que antes me confundí con el nombre, a Luis y a Galo, como dije, dejan la vara muy alta porque me ayuda a mí personalmente a seguir investigando, a seguir creciendo personalmente, profesionalmente y a investigar. Entonces, este tipo de espacios definitivamente nos ayudan en muchísimos aspectos, especialmente en los que mencioné. Gracias, Romina. Claro que sí. Bueno, vamos a ver entonces la opinión de Luis Miguel. Cuéntanos. Bueno, honestamente poco que agregar. Por ejemplo, ahora he tenido la chance de conocerte a ti, Zoraida, a Galo, a Domina, así que yo los voy a agregar en LinkedIn y espero que también los que participan nos agreguen, ¿no? Yo creo que los tres o los cuatro, o sea, LinkedIn no es una red para cotorrear, no es para conectar, entonces uno usualmente puede agregar o seguir a quien guste, así que a los participantes creo que hablo en nombre de todos, los invitamos a que nos sigan, también los vamos a seguir de vuelta porque la idea es que el networking sea parte de su vida profesional y académica. Y básicamente por eso, ¿no? Compartimos el mismo idioma, compartimos quizás no exactamente la misma carrera, pero estamos dentro del mismo área, ¿no? De administración, contabilidad, finanzas. Y el tema de investigación es algo que nos interesa a todos los que estamos presentes, ¿no? Podemos aprender sobre las nuevas tendencias, nuevas metodologías, casos de estudio. Por ejemplo, Galo estaba comentando su caso personal, que también me pareció interesante. Me gustaría saber más, ¿no? Igual con el caso de Domina, ¿no? Y es algo muy útil, sobre todo para los jóvenes investigadores, porque puede ser una primera chance para conocer a otros investigadores, para ver de qué las oportunidades que hay, digamos, más adelante y desde la tesis, incluso desde antes de la tesis ya pueden estar más involucrados en el tema de la investigación científica. Qué bien, Luis Miguel. Galo, cuéntanos un poco qué puedes aportar adicional. Bueno, primero totalmente de acuerdo con el criterio de Romina y de Luis Miguel. Yo hablo un poco desde mi experiencia, que es muy reciente, porque recién egresé hace apenas un año. Entonces, yo creo que espacios como el de este congreso cumplen una función que muchas veces no se valora, digamos, por los estudiantes lo suficiente. Porque yo considero que tienden ahí un puente entre la investigación que se hace en las aulas y la que se hace ya en el mundo profesional. Porque no es que no exista la investigación en el mundo profesional, claro que lo hay. Y sería importante potenciarlo incluso. Porque cuando uno está en la universidad, muchas veces creo que la investigación se siente como un requisito de la malla curricular. Entonces es algo que hay que cumplir porque uno quiere graduarse y nada más. Pero cuando uno se expone a un congreso como este, te puedes dar cuenta que tu trabajo, por más local o modesto que parezca, puede dialogar con investigaciones de otros países, como acaba de decir Luis Miguel, por ejemplo, que tal vez le interesaría saber más algo del trabajo de investigación que realicé yo en la universidad. Eso está eh, muy, bueno, eso está increíble porque cualquier trabajo de investigación que se haga en distintas universidades iberoamericanas puede tener algo que ver con
quién sabe, estamos preguntándonos las mismas preguntas, estamos queriendo investigar acerca de lo mismo y podemos ayudarnos a tener esta red de colaboración, digamos. Entonces, un congreso como este yo creo que cumple también un rol formativo, ¿ya? En la identidad del investigador joven, ¿ya? Porque tal vez cuando uno está en la universidad, uno se ve a uno mismo como parte de una comunidad académica, pero local, pero realmente es mucho más amplia. Entonces, eso, tal vez, no sé si realizar una invitación a las personas que se encuentran aquí en el webinar a, a que puedan tal vez entender que son parte de algo mucho más grande, ¿ya? Y que tal vez estas redes de colaboración que existen entre docentes, estudiantes y en congresos como estos les puede servir mucho para enriquecer su investigación del tema que sea. Bueno, pues excelente. Yo podría un poco agrupar todo este conjunto de ideas que ustedes han dado y indicarles que, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les indico que asistir a un congreso, sea nacional o internacional, tiene múltiples aprendizajes y creo que lo decías Galo, ¿sí? Es decir, todas esas actividades fuera del aula, digamos que generan aprendizajes por sí mismas. Solo el hecho de ser fuera del aula ya es un aprendizaje en sí mismo, ¿sí? Y asistir a congresos genera aprendizajes desde la misma movilidad. Es decir, quienes, bueno, tú que estás en Ambato, Galo, si vas a viajar, por ejemplo, a Lima, al CIBEC, pues el aprendizaje de viajar, es decir, de ir de Ambato a Quito, luego llegar a Lima, bueno, hacer todo este proceso de movilidad, ya empezamos a tener aprendizajes de tipo cultural, bueno, del país, del mismo paisaje, de cómo nos movemos, en qué tipo de transporte, bueno, todo este tipo de cosas creo que desde ahí hay aprendizajes, ¿sí? Pero bueno, todo lo demás que se ve en los congresos, que tiene que ver un poco con, creo que lo mencionaba Luis Miguel, toda esta parte del capital relacional, cómo interactuamos con otras personas, con otros estudiantes, con otros egresados, con profesionales, académicos, investigadores. Nos damos cuenta un poco de esas afinidades que podamos tener, pero también en temas de investigación o en temas académicos o profesionales cuáles son esas últimas tendencias, qué es lo que de qué se está hablando, qué se está discutiendo. Bueno, pues hoy digamos que confluimos aquí en temas un poco que tienen que ver con esto de las tecnologías de la información y la comunicación, pero vinculadas al ámbito estudiantil, vinculados al ámbito del control de gestión o de la contabilidad o de la administración, pero también hacer también un poco lo que decía Luis Miguel y lo que han dicho todos, y es la posibilidad de interactuar con otros que pueden hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo o algo diferente, ¿sí? Se enriquece desde lo diferente y desde lo que hagamos en el mismo sentido. Entonces, la posibilidad de generar comunidad es una cosa muy interesante, creo que lo han dicho los tres, son los aprendizajes desde los congresos y es lo que queremos también potenciar desde el Congreso Iberoamericano de Control de Gestión. Así que gracias por esas respuestas que yo creo que desde cada uno de sus aportes y sus miradas enriquecen precisamente lo que queremos hacer en este Congreso y desde ahí cogestión año tras año. Vamos a mirar entonces una tercera pregunta, una tercera reflexión alrededor de este webinar, ¿cierto? Que vamos a nuevamente concentrarlo en todos estos temas de investigación y de formación investigativa. Y es, ¿qué creerían ustedes que podrían ser los tipos, tipologías o metodologías de formación en investigación? eh, pues obviamente en esta era de la transformación digital o en esta era de innovación digital, que podrían aportarse desde el CIBEC a los jóvenes investigadores, que sí, ya precisemos un poco cuáles serían esos tipos o esas tipologías o metodologías de formación en investigación. Vamos a nuevamente a ir con Romina, luego Luis Miguel y luego Galo. Adelante, Romina. Listo. Bueno, si tendría que identificar tipos de formación investigativa, lo primero que yo mencionaría es la metodología de investigación, pero orientada a la resolución de problemas reales. El cómo plantear bien un problema de investigación, identificar las variables, elegir los instrumentos adecuados, perdón, de recolección de datos,
todo eso, desde mi experiencia, son puntos claves que me permitieron desarrollar el trabajo de titulación. Y me hubiera encantado profundizar aún más en ellos antes del desarrollo como tal del trabajo de titulación. Entonces, no sé si nos están escuchando los estudiantes de pregrado que no están todavía egresados. Yo sí les recomendaría que profundicen en este tema. Otro, otro tipo de formación yo creo que son las competencias digitales y es algo que hemos estado mencionando durante todo el webinar, porque es muy importante el manejo de las bases de datos científicas, los gestores bibliográficos, los softwares especializados, porque nos van a ayudar a gestionar de mejor manera la información y con ello llegar a los resultados. También podría mencionar lo que también mencionaron Luis y Calo, las redes de colaboración, porque al reunir los investigadores de distintos países podemos fortalecer ese intercambio de conocimientos, de experiencias, y eso nos puede ayudar a enriquecer nuestro trabajo de investigación para pues quienes no están en ese proceso de desarrollo del trabajo de titulación. Y bueno, también podría mencionar que como sugerencia o como bonus, no sé cómo llamarlo, la formación en la redacción y publicación científica, el aprender cómo estructurar un artículo científico para una revista indexada de alto impacto, el pasar los procesos de revisión, todo eso nos va a ayudar a la final a construir nuestra hoja de vida, lo cual es nuestra forma en la que nos presentamos ante el mundo laboral. Entonces, aquí se conecta la investigación ya con lo palpable cuando ya nos vamos al campo laboral, cuando ya tenemos que buscar un trabajo. Entonces, este tipo de formación sería muy importante para los estudiantes, especialmente los jóvenes investigadores que quieran especializarse en docencia académica o pues estén yendo en ese hilo. Pues qué bien, Romina, ese listado de cosas que nos cuentas ahí que tomaremos nota atenta para potenciarlo en nuestros congresos. Y seguimos con otros aportes de Luis Miguel. Cuéntanos. Sí, bueno, un caso particular, para no abarcar tanto, podría ser, por ejemplo, el tema de las bases de datos científicas, como ya mencionó Romina, y si fuera a plantearse un curso, por ejemplo, lo que yo propondría sería primero hacerlo de forma tradicional, porque yo creo que con la IA no hay que saltarse etapas. Uno no puede, digamos, directamente pedirle cosas a la IA y asumir que van a estar bien, porque probablemente van a estar mal y hacer un problema. Y luego ya, digamos, teniendo esta base, ¿no? De conocer la base de datos, los distintos cuartiles, las publicaciones, ¿no? Google Scholar, Cielo, y demás, ¿no? Digamos, ya pasar al tema de una educación de cómo utilizar la inteligencia artificial para, digamos, tener acceso directo a la base de datos, a la colección de la bibliografía, quizás un breve análisis para ver, digamos, los gaps, las contradicciones entre los papers, para no tener que leer, digamos, 100 papers, ya uno puede ir viendo y reducir su literatura. Y básicamente, ¿por qué les sugiero esto? Es porque, digamos, en la era digital hay dos componentes, ¿no? El componente humano, donde uno hace todo de forma tradicional, de forma manual, como lo hemos venido haciendo, y netamente con la IA, ¿no? Lo cual obviamente no es ético, pero también se podría hacer todo con IA sin que un humano intervenga, más que dar una orden inicial. El tema es de que el componente humano, guión IA, por así decirlo, donde ambos se combinan y cada uno, digamos, se esfuerza en lo que es mejor que cualquiera de las dos partes solas el día de hoy. O sea, al día de hoy, un humano con una IA bien llevado va a hacer un trabajo mejor y en mucho menos tiempo que un humano solo, y igualmente lo va a hacer mejor que una IA sola. Entonces sería una formación que combine ambos, el aspecto humano y el uso de las nuevas tecnologías. Qué bien, Luis Miguel, excelente. Galo, ¿qué podrías aportar? Bueno, a ver, en torno a qué puede hacer el CIBEC para mejorar la formación investigativa, que fue lo que entendí de la pregunta. Entonces, bueno, seguro que podríamos enseñar tal vez, bueno, desde CIBEC a los estudiantes a usar todas las herramientas que tienen a su disposición, pero bueno, incluyendo las inteligencias artificiales, analítica de datos que lo mencionaron antes, pero a usarlas con criterio. Deben entender las ventajas que les trae usar la inteligencia artificial, pero también sus límites y sus sesgos. Porque si es que la inteligencia artificial a día de hoy fuera
100% perfecta y pudiera desarrollar un trabajo completo sin un solo error, pues tal vez estaríamos al frente a algo inimaginable para el criterio humano, para la redacción investigativa, para todo esto. Entonces, yo creo que el CIDEC podría aportar mucho ofreciendo este tipo de talleres prácticos, mentorías con investigadores experimentados, que les sepan guiar a los estudiantes por el camino ético, como habíamos hablado, de hacer las cosas uno mismo, por su propia curiosidad. Como les había dicho en la respuesta anterior, tal vez armar este tipo de redes de colaboración entre estudiantes para que puedan, a pesar de estar investigando en distintos lugares, tal vez de lo que están hablando es algo parecido y pueden ayudarse bastante por ahí. También considero fundamental, como les decía, la formación de este pensamiento ético frente al uso de estas herramientas que existen. Porque realmente hoy en día cualquier persona puede generar contenido, incluso redactar completamente apoyado de inteligencia artificial, pero hay que enseñarles a los estudiantes justamente ese límite, dónde está el límite entre usar la tecnología como apoyo, como una ayuda, y cuando se está usando literalmente como un reemplazo al criterio humano, que eso es a lo que no debemos ir jamás. Entonces, sí, una asociación iberoamericana, el CIBEC, con su trayectoria y el alcance que tiene, yo creo que podría liderar fácilmente esta conversación de cómo formar investigadores que sean digitalmente competentes, pero también éticamente responsables con lo que publican, porque es muy importante eso, mantener el criterio humano por sobre todo. Pues genial esa última frase que nos la vamos a dejar guardada, Galo, digitalmente competentes y éticamente responsables. Vamos a hacer un bonus track en este espacio y es, ¿qué harían ustedes, así muy rápido, qué harían ustedes si de repente están en el CIBEC, ¿sí? En un aula y no llegó el moderador, ¿sí? Y necesitamos el objetivo de ese moderador era generar curiosidad en los participantes, ¿sí? ¿Qué tip podrían ustedes aplicar en ese salón lleno de estudiantes, ¿sí? Y necesitamos generar esa cualidad de la curiosidad. Romina, ¿qué se te ocurriría? Bueno, si no habría un moderador como en este caso, yo creo que si me, yo me iría al frente y diría que todos podemos participar, todos podemos aportar como moderadores o al menos intentar, porque todo inicia desde el intentar. Y así nos podemos soltar. Por ejemplo, en mi caso es un poco, siempre para mí ha sido un poco complicado el hecho de dirigirme hacia un público porque no es mi fuerte realmente, pero es justamente eso, tomar las oportunidades, aprovecharlas y en este caso como moderador, intentar aportar de cierta manera. Y con eso, pues, para las siguientes veces, quién sabe, y nos sale mucho mejor. Claro, Luis Miguel, ¿tú qué harías? Bueno, un poco complicado iniciar en ese contexto. Lo que trataría es algo con lo cual todos se puedan identificar, así que quizás tratar de vincular un tema quizás de la actualidad, ¿no? Un tema de las noticias, quizás tema financiero o tema de tecnología que todo el mundo está al tanto, o yo dar inicio con un tema que les pueda llamar la atención y de forma que puedan participar, ¿no? Algunos que son los más vivaces y luego ya poco a poco ir por ahí construyendo una conversación. Pero sí, siempre es bien complicado comenzar cuando no tienes una base preparada. Ajá, y Galo, ¿qué harías en ese salón? Bueno, a ver, brevemente creo que yo estoy ahí en el salón, tal vez si no conozco a las personas que se encuentran ahí, les hago una encuesta anónima, que escriban en un papel el nombre de la persona que ellos conozcan de ese salón, que es el más amiguero. No sé si es que se dice igual en sus respectivos países, Ajá. quién más conoce, quién más habla, el que más le conoce al resto de gente. Entonces, listo, tú eres moderador. Entonces se le coloca a esa persona y entonces esa persona que tiene tal vez confianza con todos puede decirles, a ver, pero no te quedes callado, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, ¿estás de acuerdo? No, nos separamos en dos grupos, debate el grupo uno con el grupo dos, ¿cómo podemos hacer? Pero sin embargo, esa guía que brinda un moderador en cualquier debate o conversatorio es fundamental. Así que para designarlo uno rápidamente, algo así puede ser.
Bueno, pues excelente, excelente y sobre todo, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque digamos que desde el CIBE queremos un poco fomentar estas capacidades inquisitivas, esas capacidades reflexivas que tanto se pierden con el paso del tiempo. A veces hay quienes indican que la escuela, la universidad, digamos que castra un poco esa curiosidad innata que tenemos desde niños, ¿no? Cuando uno está en un jardín infantil, ve que todos los niños preguntan ¿por qué? ¿Para qué? Y bueno, las profesoras se vuelven medio locas con los pequeñitos, pero cuando ya llegan a la formación superior, ¿sí? Es el profesor el que pregunta y él dice, ¿tienen preguntas? Y ya no hay preguntas, nadie pregunta. Entonces es un poco que queremos, ¿sí? Generar un poco ese resurgimiento de la capacidad inquisitiva y, bueno, ver estrategias para potenciar. Cerramos ahí este bloque y entonces pasaríamos a nuestra última pregunta, ¿sí? Sobre todo porque para nosotros es necesario, bueno, y para quienes nos estén escuchando de todas partes de Iberoamérica, es importante saber y, digamos, potenciar también el hecho de que ustedes estén aquí compartiendo sus experiencias y precisamente a partir de ellas identificar ustedes como estudiantes universitarios en su desarrollo de tesis o de trabajos de investigación, ¿cómo les fue con la aplicación de la investigación con y sin tecnología? Es decir, cuéntanos un poco cada uno de ustedes cuál ha sido esa experiencia en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Romina. Una disculpa. Ya. Bueno, yo pienso bueno, como dije en justamente en la primera respuesta, para mí en lo personal, cuando yo entré a la universidad no existía la IA. Entonces, sí puedo imaginarme o recordar cómo fue ese acercamiento a hacer los trabajos de investigación sin tecnología, como más bien dicho, sin la inteligencia artificial versus con la inteligencia artificial. Con respecto a mi trabajo de investigación, yo creo que aquí es donde logré realmente conectar la teoría aprendida en clase con la práctica de la investigación. Y lo primero que yo destacaría con esta pregunta que nos hacen es la búsqueda bibliográfica. Porque al inicio uno cree tener claramente definido el tema de investigación y cree que ya va a empezar desde en el camino y no va a haber ningún inconveniente, pero no es así, porque al nosotros revisar los artículos científicos, las revistas indexadas, los libros, nos damos cuenta que existen muchos enfoques que no tomamos en cuenta al principio. Entonces, tenemos que replantear el marco teórico algunas veces, lo cual puede resultar frustrante hasta cierto punto, pero eso es lo que realmente marca la diferencia y aporta significativamente a la calidad de nuestra investigación. Y con esto me refiero a que proporciona una base mucho más sólida para el diseño metodológico, para el análisis de los resultados. Y, y yo creo que contrastando esto que acabo de decir con el uso de la inteligencia artificial y de las herramientas tecnológicas, sí tiene bastante impacto el no usarlas, porque ahora podemos optimizar muchísimo más el tiempo y encontrar más rápido estos artículos, libros, etcétera, que nos van a aportar a la literatura de nuestro trabajo de investigación, versus cuando no utilizábamos y nos demorábamos horas buscando y realmente conllevaba un proceso exhaustivo de investigación. Por otro lado, no tanto enfocándome en la parte de la inteligencia artificial, podría mencionar que el trabajo de campo igual fue un reto. Por ejemplo, en mi caso yo realicé entrevistas a dueños de negocios que por la naturaleza de sus actividades no tenían mucho tiempo. Y ahí es cuando comprendí que la calidad de la información no dependía de la cantidad de preguntas, sino de formular las preguntas de manera concreta y estratégica de modo que yo pueda cumplir los objetivos de mi trabajo de investigación. Otra experiencia que puedo mencionar es el aprender a manejar la información de forma crítica y es en torno a lo que hemos estado conversando a lo largo del webinar. Y es que realmente aprender a manejar esto de forma crítica nos ayuda muchísimo para
para el desarrollo de nuestras actividades después de la universidad, especialmente nosotros que somos administradores y contadores respectivamente, porque estamos constantemente tomando decisiones, revisando información y aportando críticamente nuestro, estamos infiriendo, quiero decir, y asimismo estamos, se me fue la palabra, disculpen. Estamos buscando estrategias. Entonces, si es que no formamos nuestro criterio sin la ayuda de la inteligencia artificial, no podemos lograr eso y no podemos fortalecer este criterio. Entonces, bueno, yo sí pensaría que tenemos que limitar el uso de la inteligencia artificial, o bueno, más que limitar, saber aprovecharlo de manera adecuada. Y recordar cuando no teníamos este tipo de herramientas y podíamos por nuestra propia cuenta crear nuestras propias conclusiones, éramos capaces de investigar de otra forma y construir nuestros propios argumentos. Y con esto yo, bueno, quisiera dejarles con una pregunta que la otra vez yo leí y decía, ¿están usando la tecnología para investigar más rápido o la están usando para pensar más profundo? Gracias. Bueno, pues excelente que estamos dejando allí tips muy importantes escritos, sobre todo para nosotros seguir en el campo de la reflexión. Gracias, Romina, por compartir. Pasemos a Luis Miguel. Bueno, en mi caso es algo particular. Yo también soy, digamos, el menos joven de la mesa, así que he tenido la chance de hacer, digamos, otros estudios por edad, digamos. Entonces, tuve la suerte de, en el bachillerato, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mucho antes de que exista la IA, digamos, y hacer el trabajo de forma manual, usar la base de datos científicas, hablar con los profesores, preguntar qué metodología cuantitativa puedo utilizar. Luego ya, digamos, cuando hice mi tesis acá en Bélgica, en la primera maestría, era sobre gestión de empresas, mi maestría. Y justamente ahí lo que yo deseaba era colectar datos sobre patentes y de Europa, ¿no? Entonces, tenía que colectar data de 10.000 patentes y la única forma que yo conocía era hacerlo de forma manual. Entonces era imposible. Ahí fue de que justo me metí a un curso en línea de IBM que era de ciencia de datos, que es inteligencia artificial, donde te enseñaban a hacer web scraping, que es como colectar data de página web de forma automatizada. Y ahí fue como, digamos, mi primer acercamiento donde esta tecnología me cambió no solamente cómo puedo hacer mi tesis, sino también la vida, porque luego hice unas prácticas y justamente quería alguien que sepa usar esa tecnología, me pidieron la visa y me quedé acá. No tuve esa suerte, esa casualidad. Entonces, por eso es algo que yo siempre sugiero a todo el mundo, abracen las nuevas tecnologías, obviamente de forma ética, responsable, pero es algo que no solamente aporta muchísimo en el ámbito científico, académico, también sino en el profesional, obviamente. Y bueno, luego, años después, ya trabajando, digamos, hice una segunda maestría un poco más técnica y acá mi tema central, digamos, era colectar data, digamos, de las empresas. Estaba trabajando con el organismo del área flamenca de Bélgica, porque mi tesis era en colaboración con ellos y digamos que tenían un muy bajo ratio de encuestas, ¿no?, a las empresas. Entonces, utilicé la IA para colectar la data de las páginas web. Entonces tiene que ver cómo conseguir las páginas web de cada empresa del país y mediante la página sacar de qué rubro era la empresa, sus datos, dónde estaban localizados, si era posible el número de empleados y demás, ¿no? Y ahí ya fue, digamos, otro ámbito en el cual la IA sirvió tanto como metodología, a la vez como para hacer, digamos, la literatura, ¿no? Para colectar la literatura como que método domina muy bien, ¿no? Entonces, vivimos en una época donde las tecnologías nos pueden hacer gran parte del trabajo. En mi caso fue la única forma porque estaba trabajando y estudiando a tiempo completo. Y, digamos, es algo que hay que usar de forma muy, muy responsable, pero también hay que agradecer que nos abren también nuevas formas de investigar. No solamente hacer en menos tiempo lo que ya se puede hacer, sino también nuevas metodologías y opciones. Bueno, pues qué chévere conocer esas experiencias porque digamos que eso nos da, también nos apertura un poco la mirada y el espectro frente a las herramientas tecnológicas, pero también a cómo se requiere conocimiento previo para poder abordarlas de manera pues mucho más conectada y eficiente. Muchas gracias, Luis Miguel. Vamos entonces con Galo para que nos cuente su experiencia.
Bueno, a diferencia de Luis Miguel que mencionó ahorita que justo ha tenido la oportunidad de hacer investigación netamente sin el uso de inteligencia artificial, me parece algo súper, digamos, completamente acertado, digamos, el que se mantenga Luis Miguel con su criterio, con su pensamiento, que siga estudiando, que siga formando y que seguro que ahora, como nos contó, usa la inteligencia artificial, pero para hacer este tipo de trabajo muy manual, contrastar datos de una base de datos de 10.000 datos es realmente algo muy, muy complicado que me uno mucho al criterio de decir, abracen a las inteligencias artificiales, a la nueva tecnología, úsenla responsablemente. Yo no he tenido como tal una experiencia de investigación netamente sin tecnología, porque antes incluso de la inteligencia artificial existían los buscadores comunes de Google, por ejemplo, usar Google y buscar manualmente una u otra eh, trabajo, paper, investigación, libros y leer de forma digital. Era un poco más manual el tema de la lectura y tener que sacar lo que servía para tu investigación de distintas fuentes, asegurarse de hacer las citaciones bien, que incluso eso también es algo que nos aporta bastante la tecnología a la cual tenemos acceso hoy en día. Sin embargo, yo sí pienso que no está, no es imposible, no está por demás que si es que aquí los estudiantes que están presentes se animan a decir, ¿saben qué? Mi trabajo de investigación yo lo voy a realizar de esta manera, voy a buscar de las bibliotecas, que por supuesto que no existen, que uno puede acercarse a repositorios digitales de las universidades, puede hacer un acercamiento en su biblioteca local y puede tranquilamente hacer una investigación 100% libre de las nuevas tecnologías, una investigación que refleje 100% un criterio personal que se haya desarrollado de esa manera. Se puede hacer, por supuesto. Eh, no está mal tampoco que usen la tecnología como apoyo, pero yo básicamente les recomendaría que lo usen como hemos hablado en este webinar y lo hemos repetido un par de veces, con ética, que usen la tecnología con ética, que lo usen de forma responsable y que su criterio que está plasmado ahí en la publicación que ustedes hagan sea 100% suyo. Si es que ustedes lo pudieron investigar de ciertas maneras, libros físicos, libros digitales, pero el criterio que está plasmado ahí, las palabras que están ahí, son 100% redactadas por ustedes. Esa es la recomendación a la que puedo eh, decirles. Bueno, pues genial. Estos espacios, digamos, siempre generan muchos aprendizajes, muchas retroalimentaciones, nos dejan enseñanzas para quienes hacemos parte de esta gran comunidad iberoamericana de control de gestión. Eh, yo podría aquí rápidamente decirles que, digamos, que todos los ámbitos de la transformación digital, digamos, que generan espectros de posibilidades en el ámbito de la investigación, eh, pero siempre se requerirá el fomento de esa capacidad inquisitiva, de esa apertura a hacernos preguntas sobre el mundo, sobre lo que ocurre en el mundo empresarial y esa apertura, digamos que sigue siendo de nosotros los seres humanos, pero en el mundo de hoy podemos potenciar, podemos hacer eficientes los procesos investigativos, sin decir que también queda por ahí otra frase que nos decía Romina, sin decir que hoy estamos en el mundo de la investigación acelerada, sino también de la profundidad en esos campos de la reflexión. Y sobre todo en el mundo de la contabilidad, en el mundo de las finanzas, del control de gestión desde la Asociación Iberoamericana de Contabilidad y Control de Gestión y de todo su equipo, de la Junta Directiva y de todos los que nos acompañan como presidentes y vicepresidentes de todos los países de Iberoamérica. Agradecer a Romina, a Luis Miguel, a Galo por todos estos aportes. Es fundamental para nosotros continuar con los caminos de la investigación. Ya saben ustedes que creo que lo han vivido de manera muy directa. Los ámbitos de la investigación son los que aperturan la construcción de comunidad académica, aperturan, digamos que también la posibilidad de todos estos espacios de interacción. Invitarles también a todos los que están con nosotros a el próximo webinar. Por aquí Oscar nos lo estaba poniendo el próximo webinar que será, lo
transmito aquí desde el chat que lo tienen todos ustedes. El próximo webinar que será organizado por CAPIC y ahí Cogestión el 15 de julio. Eh, También les quiero invitar a ustedes que nos están aquí con nosotros, a Romina, a Luis Miguel, a Galo, que si aún no han mandado sus trabajos de investigación o su participación para el CIBEC, pues que todavía estamos a tiempo. Tenemos plazo para presentar trabajos hasta el 30 de julio. Por aquí creo que también nos habían puesto en el chat, está el link del Congreso. Recuerden que este Congreso Iberoamericano de Control de Gestión se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre. Será en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima este año. O sea, Lima nos va a recibir con los brazos abiertos, con ese paisaje maravilloso, con esas personas maravillosas que están allí, pero sobre todo para compartir precisamente esto, relaciones, ámbitos de investigación. Recuerden que en el CIBEC tenemos varios espacios. Tenemos el espacio del el Foro de Innovación Educativa, tendremos el espacio del Congreso desde su Research Forum y desde su coloquio doctoral para quienes quieran presentar trabajos de maestría, doctorado. Tendremos el Congreso en sí mismo, tendremos las jornadas de transformación digital, las jornadas profesionales, muchos espacios para compartir desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, desde el ámbito de la docencia, fundamentalmente con el objetivo de construir comunidad académica a través y a partir de la contabilidad y el control de gestión. No olviden que el plazo último para envío de trabajos completos todavía están a tiempo, lo tenemos hasta el 30 de julio. O sea, hasta finales de este mes todavía tienen 23 días para echarle marcha rápida a esas herramientas para elaborar investigación rápida o si ya la han venido pensando con tiempo, acelerar un poco para tener trabajos completos, para mirar con quién se reúnen, con quién se vinculan para mandar un trabajo y para que estén con nosotros y para que nos reunamos todos. Yo no lo he dicho, yo estoy aquí desde Colombia, pero queremos reunirnos toda Iberoamérica. Ya tenemos por allí trabajos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Portugal, de España, de Argentina, de Chile, de México, Salvador. Entonces queremos a toda Iberoamérica reunidos en Lima en el mes de septiembre. Y bueno, nuevamente los agradecimientos. No sé si las últimas palabras para cerrar, Romina, Luis Miguel y Galo. Adelante. Bueno, primeramente muchas gracias, Zoraida, por este espacio, por ser la moderadora de este webinar. Gracias por las aportaciones de igual manera. Esto yo creo que para los tres nos llevamos y lo vamos a poner en práctica también todos los comentarios de cada uno. Me encantaron las aportaciones de Galo, de Luis. Muchas gracias. También quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a través del Departamento Académico y la Facultad de Ciencias Contables nos han abierto las puertas para participar en este webinar. Para mí, en lo personal, es la primera vez que hago una actividad como esta, entonces les agradezco por la confianza y por darme la oportunidad de hablar en este espacio muy importante. Gracias, Romina, Luis Miguel. Igualmente, muy agradecida por el espacio, he aprendido mucho, he conocido a gente muy interesante y una vez más espero no estar hablando de más en nombre de Romina y de Galo, pero que nos sigan, que nos busquen en LinkedIn, en otra red social, porque creo de que es una forma de crear comunidad y que sigan disfrutando de la CIBEC que apenas comienza. Genial, Galo. Igualmente me uno al agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a ti, Zoraida, también por haber sido nuestra moderadora, a mis compañeros que tuvimos la oportunidad de hablar en este webinar, Luis Miguel y Romina, muy agradecido también con ustedes, al público que nos está aquí escuchando por este medio digital, pues también motivarles a que puedan asistir al CIBEC y que aprovechen todo el conocimiento que se va a estar compartiendo desde todo Iberoamérica. Viene gente que seguro que les va a aportar muchísimo a sus respectivos trabajos de investigación o en conocimiento en general. Muy agradecido con todos y también me uno a la petición de Luis Miguel de hacer red, tal vez en LinkedIn, que es una red social que se presta para justamente eso. Sería muy bueno también hacer red por ahí y sacar
bueno, buenas amistades y buenas relaciones para mejorar distintas cosas respectivo a nuestro sector académico. Romina. Sí, disculpen, me había olvidado también de agradecer a Osmani Pérez, que el doctor Osmani Pérez, quien se contactó con nosotros para poder participar en el webinar. Entonces, eso únicamente, quedo muy agradecida con todos y sí, me uno tanto con Luis y Galo, que nos sigan en las redes y pues seguir armando esta red de colaboración. Gracias. Bueno, y que no olviden que ya empezó el partido de Colombia-Suiza, todos con Colombia, por favor. Así que vamos a la foto final, Gloria, quienes están por ahí. Muchas gracias. No se desconecten, prendan sus cámaras para la foto Mm, final. Sí, gracias, Zoraida. Muchas gracias también a Galo, a Luis, a todos los que están aquí. Porque la verdad, como Eh, dices tú, ¿no? sí, a ver, vamos, Elmercito, por favor. ¿Listos para la foto? A Romina, gracias también. Sí, listo. A ver, por favor, todos los que puedan prender su cámara. A ver, ahí va, 1, 2 y 3. Una más, por favor. Listo. 1, 2 y 3. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, Marianita, gracias, Zoraida, ¿no? Por su participación. Gracias a Muchas todos. gracias a todos por su asistencia. Gracias, Luis, Galo, Romina, Zoraida y Mariana por la moderación. Muchas gracias a todos. ¿No? Elmer, también gracias. Los esperamos en septiembre en la PUC. Muchas gracias Nos nuevamente. vemos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Bueno, luego. gracias.